El alma no contempla directamente las realidades espirituales en estado puro, las contempla bajo símbolos imaginativos. Un acontecimiento futuro puede aparecer como una tormenta, un animal, un viaje, una construcción. La imaginación convierte lo inteligible en imágenes sensibles. El sueño no suele presentar la verdad desnuda, la presenta revestida de figuras imaginarias. Y ahí distingue entonces Khaldun dos clases de sueño. Los sueños verídicos, que provienen realmente del espíritu racional, cuando éste ha recibido percepciones del mundo espiritual. En cambio, las pesadillas y sueños confusos proceden simplemente de imágenes acumuladas en la memoria durante la vigilia. O sea, para Khaldun no todos los sueños poseen el mismo valor. Muchos sueños no son más que residuos psicológicos, recuerdos, deseos, impresiones sensoriales o imágenes almacenadas que la imaginación reorganiza mientras dormimos. Esos son los sueños confusos. En cambio, el sueño verdadero tiene su origen en algo superior. Procede del alma racional cuando ésta logra captar algo del mundo espiritual y luego traducirlo imaginativamente. Pero ahí viene la pregunta: ¿cómo distinguir un sueño verdadero de un simple sueño confuso o ilusorio? Bueno, el primer signo del sueño verdadero es, según Khaldun, la brusquedad del despertar. Fíjense lo que dice, la brusquedad del despertar. Dice que quien recibe uno de estos sueños parece tener prisa por volver al dominio de los sentidos. La impresión causada por la percepción espiritual es tan intensa que el alma se despierta rápidamente, casi impulsada de vuelta al mundo sensible. Y esto es importante porque para Khaldun el sueño verdadero no nace de una elaboración lenta de la imaginación corporal. Nace de una percepción súbita del alma racional. El impacto espiritual es tan fuerte que rompe el estado ordinario del sueño. Ahí está el primer signo. Está el segundo signo, que es la extraordinaria persistencia del recuerdo. Khaldun dice que el sueño verdadero queda grabado profundamente en la memoria con todos sus detalles, sin necesidad de esfuerzo reflexivo. La persona lo recuerda espontáneamente, incluso mucho después. Los sueños confusos suelen fragmentarse rápidamente. Olvidamos escenas, mezclamos detalles o debemos esforzarnos para reconstituirlos. En cambio, el sueño verídico permanece íntegro y luminoso en la conciencia. Pero hay una diferencia. Las percepciones espirituales del alma racional, dice Khaldun, no se desarrollan dentro del tiempo sucesivo, no consisten en una cadena lenta de pensamientos. Se producen instantáneamente en un solo instante. Por eso dejan una impresión compacta, total y poderosa. En cambio, los sueños confusos pertenecen al dominio de las facultades cerebrales y de la imaginación corporal. Allí las imágenes se suceden unas tras otras, dependen de la memoria y están sujetas al tiempo. Precisamente por estar ligadas al cerebro material, quedan sometidas también al olvido. Y esta diferencia revela nuevamente la estructura completa, porque el alma racional pertenece al mundo espiritual y opera fuera del tiempo material. La imaginación y la memoria, en cambio, pertenecen al cuerpo y funcionan sucesivamente dentro del tiempo. Por eso los sueños verídicos tienen un carácter inmediato y total, mientras que los sueños comunes aparecen fragmentarios y fugaces. Y para explicar esto, Khaldun nos ofrece un criterio súper práctico. Si al despertar una persona necesita esforzarse mucho para reconstruir el sueño perdido, eso indica que probablemente se trataba de un simple sueño confuso. El sueño auténtico no necesita ser reconstruido, permanece presente por sí mismo. De hecho, hay una conexión todavía más profunda entre el sueño y la profecía. Cita un pasaje coránico donde Dios le dice a Mohammed que no se apresure a repetir la revelación, porque Dios mismo se encargará de fijarla en su memoria. Dice: no te apresures, oh apóstol, en repetirlo, porque a nosotros nos incumbe el infundírtelo y recitártelo. Mas, cuando te lo recitemos, sigue su recitación, luego, ciertamente, a nosotros compete el dilucidártelo. ¿Por qué este versículo aquí? Porque quiere mostrar Khaldun que las revelaciones proféticas poseen el mismo carácter de inmediatez, fuerza y permanencia que los sueños verídicos. Ambos dejan una impresión imborrable en el alma. Por eso recuerda nuevamente el famoso hadiz según el cual
el sueño es una de las 46 partes de la profecía. ¿Se acuerdan que lo habíamos dicho? Claro, porque Haldun incluso sugiere que esa proporción podría referirse precisamente a la semejanza estructural entre ambos fenómenos. La diferencia es que el profeta recibe revelación perfecta y plenamente verdadera, mientras que el hombre común solo obtiene reflejos parciales, simbólicos y limitados al mundo invisible. El alma racional recibe durante el sueño una percepción del mundo espiritual y luego la transmite a la imaginación. Pero la imaginación no puede representar directamente las realidades espirituales, necesita traducirla en imágenes sensibles. Por eso el sueño aparece bajo formas simbólicas. Y Haldun nos da ejemplos. Si el alma percibe la idea de un gran soberano o de un poder inmenso, la imaginación puede representar esa percepción bajo la forma de un mar. ¿Por qué? Porque el mar es vasto, imponente y dominante. Existe una analogía entre ambas realidades. Del mismo modo, la enemistad puede aparecer representada por una serpiente porque ambas comparten el carácter dañino y peligroso. También menciona que las mujeres pueden aparecer simbolizadas mediante recipientes o vasijas porque ambos son contenedores. Entonces, la imaginación, dice Haldun, trabaja por analogías. El sueño no es una reproducción literal de la percepción espiritual. Es una traducción simbólica basada en semejanzas, asociaciones o correspondencias imaginativas. Por eso quien sueña solamente recuerda haber visto el mar o la serpiente. El verdadero significado permanece oculto detrás de la imagen. Y ahí viene la labor del intérprete del sueño. Porque la tarea del intérprete consiste en atravesar la forma sensible para descubrir la percepción espiritual que la originó. Debe preguntarse, ¿qué realidad puede estar simbolizada por esta imagen? Haldun entonces nos dice que esto es un trabajo de analogía y discernimiento. El intérprete no se limita a memorizar símbolos fijos, debe analizar el contexto y las circunstancias accesorias. O sea, el símbolo no tiene un único significado universal. Por ejemplo, el mar puede significar un soberano, pero también puede indicar cólera, preocupación o un asunto grave. Del mismo modo, la serpiente puede representar un enemigo, pero también la vida o incluso una persona que guarda secretos. O sea, el símbolo es polisémico, puede significar varias cosas. ¿Y el significado correcto cuál es? Bueno, depende de la situación concreta del soñador, del contexto del sueño y de la intuición del intérprete. Ibn Haldun incluso clasifica distintos tipos de sueños. Algunos son tan claros que no necesitan interpretación. Otros requieren trabajo simbólico. De hecho, hay una tradición islámica, un hadiz que distingue tres clases: los sueños provenientes de Dios, los sueños provenientes de un ángel y los sueños provenientes del demonio. Los sueños provenientes de Dios serían los completamente claros, casi transparentes. Los provenientes del ángel son verdaderos pero simbólicos, por lo que necesitan interpretación. Los demoníacos serían los sueños confusos y engañosos. La imaginación solo puede formar imágenes utilizando materiales que el sujeto ya conoce sensorialmente. Por eso pone el ejemplo Haldun de un ciego de nacimiento, porque un ciego jamás podría representar un soberano bajo la imagen del mar o una serpiente mediante formas visuales, porque nunca ha percibido visualmente esas cosas. En consecuencia, su imaginación construiría símbolos utilizando sonidos, olores o percepciones táctiles. Por eso Haldun insiste en que el intérprete debe considerar las circunstancias particulares del soñador. Si ignora las condiciones concretas de la persona, interpretará mal el sueño. Vamos ahora con la transmisión. Entonces, después de haber ya explicado su fundamento metafísico y psicológico del sueño, ahora muestra cómo esta disciplina se transmitió históricamente dentro del Islam y cómo llegó a constituirse como una verdadera ciencia. Primero menciona a Mohammed ibn Sirin, a quien presenta como uno de los grandes maestros de este arte. Ibn Sirin ocupa un lugar central en la tradición islámica de la oniromancia. Que es justamente la práctica de interpretar sueños para obtener conocimiento, mensaje oculto o predicciones del futuro. Oneiros viene de oneiros, que significa sueño, y mantella, que significa adivinación o profecía. Y claro, se le atribuían enormes capacidades para discernir el significado
espiritual de los sueños. Según Jaldún, sus discípulos pusieron por escrito sus enseñanzas y transmitieron las reglas de interpretación. Después menciona a Al-Karmani, quien también escribió un libro sobre la materia, y luego alude a numerosos autores posteriores que continuaron desarrollando esta ciencia. Lo importante aquí es que Jaldún presenta la interpretación de sueños como una tradición acumulativa de saberes semejantes a otras ciencias islámicas como el derecho o la teología. Hay también obras conocidas en el Magreb de su época. Habla, por ejemplo, del Al-Momatá de Abu Talib, el Al-Ishara de As-Salimi y del Kitab Al-Markaba Al-Aliyya de su maestro Ibn Rashid. Entonces, no es un conocimiento marginal, ¿ya? Es una ciencia que se va cultivando, una disciplina más bien que se va cultivando, que sí, Jaldún cree que es una ciencia. Es una ciencia cuya luz es un reflejo de la profecía. Para él los sueños verídicos y la profecía pertenecen a una misma estructura espiritual. Ambos proceden de percepciones del mundo invisible. La imaginación es de grado y perfección, no de naturaleza. La profecía constituye la forma más alta y pura de percepción espiritual. El sueño verdadero sería una participación parcial y disminuida de ese mismo fenómeno revelatorio. Por eso había citado antes el famoso hadiz, según la cual los sueños son una de las 46 partes de la profecía. Y ahora se comprende mejor porque el sueño auténtico, el auténtico, conserva un vínculo, aunque sea quizá difícil de percibir, un vínculo ontológico con la profecía. Ahora, ojo, como hemos visto a lo largo de toda la Muqaddima, desde la introducción hasta este libro sexto. Prudencia, porque Dios sabe todo lo que está oculto. Es solamente Dios. Aunque el ser humano pueda percibir percepciones parciales del mundo invisible mediante sueños, solo Dios posee el conocimiento total y absoluto de lo oculto. El ser humano no. Y así terminamos entonces, estimados, el capítulo 12 de la ciencia de la interpretación de los sueños. Bueno, no le habíamos dado tanta importancia a los sueños desde hace muchos filósofos atrás. Esta forma de conocimiento que mezcla la imaginación, mezcla también la revelación divina, si es que logra ahí de alguna manera tocar o más bien hacer el contacto, pues, muchachos, el itisal que nos hablaba Jaldún y que nos hablaban todos los musulmanes, ese contacto con lo divino, el itisal, concepto que hemos visto en Filosofía Apunte, y hay un podcast dedicado a eso también para que usted lo pueda revisar. Ahora, claro, la interpretación de los sueños es una ciencia en tanto que una persona sueña, empieza a tener estas imágenes, y esas imágenes, por cierto, que van a significar algo para esa persona. Por eso que el intérprete tiene que conocer la persona, tiene que conocer el contexto, tiene que conocer lo que hace, etcétera. O sea, una persona soñando no va a contarle algo a este intérprete y el intérprete va a saber inmediatamente. No, tiene que tener los elementos a la vista. La vida de la persona, quiénes son sus personas más queridas, quizás los enemigos, quizás los que le reprochan cosas, y también aquello que la persona siente en realidad con respecto a ciertas personas, con respecto a ciertas situaciones, cuál es la situación que se encuentra. O sea, el intérprete tiene que tener todo eso a mano para poder dilucidar o para saber el alcance de ese sueño. Ahora el tema es que en esa interpretación el intérprete también lo está interpretando bajo una base cultural, bajo un contexto también, que es su camino de vida. ¿Y quién podría decir que a lo mejor lo está confundiendo sus percepciones de vida con las de la persona que sueña? Entonces es difícil. Es difícil, digamos, tener una exactitud con respecto a esto. Pero Jaldún no se rinde. Jaldún no se rinde en que esto de alguna manera tiene una ciencia.
No está diciendo que de alguna manera tiene una ciencia. Claro, hay sueños confusos que solamente bien, perfecto, pertenecen al mundo de la imagen, al mundo material. Quizás no tiene tanta importancia, así como el platonismo no le da importancia a lo material. Pero cuando nosotros tenemos un sueño vívido, impactante, del cual recordamos todo, pareciera ser que eso ha tocado, vamos a decir, lo vamos a decir en una frase chilena, la fibra divina. ¿Ah? Ha tocado esa fibra divina y por lo tanto se puede dar lugar a interpretación. Los sueños confusos no, pero sí los divinos ya ahí se puede abrir a interpretación. O sea, está dando la posibilidad, Haldun, de que en este estado del ser humano se pueda adquirir conocimiento. Y vamos a ver cómo más adelante hay filósofos que dicen que sí hay conocimiento, que sí se aprenden cosas mediante los sueños.